Buenos días, estudiantes del octavo año básico. Vamos a comenzar con la clase de lengua y literatura. Vamos a ver el siguiente objetivo. El objetivo de la clase de hoy es reconocer elementos y estructura de una novela policial y además vamos a reconstruir un nuevo final. Para poder reconstruir este nuevo final, primero tenemos que saber cuáles son las características de una novela policial. Recuerden que la novela policial es del género de los relatos de misterio. ¿Qué es la novela policial? Se entiende por novela policial a la narración extensa desarrollada en prosa que relata una historia en la que el argumento incluye un enigma criminal, una acción policial o investigativa desarrollada por él o los protagonistas y el hallazgo de un culpable o la resolución del misterio, normalmente con suspenso y sorpresa para el lector. La novela policial nos interesa porque existen, según mencionamos ya en guías anteriores, importantes exponentes del género que todo estudiante debe conocer. Uno de los exponentes más importantes de este género es Edgar Allan Poe, que fue el primero, ¿cierto?, quien escribe una novela policial. ¿Ya? Entonces, la novela policial consta de ciertas características que tenemos que tener presente para poder identificar un libro como este. Lo primero, ¿cierto?, es que hay un enigma. Cuando hablamos de enigma, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es el enigma? Chiquillos, participemos. ¿Qué es un enigma? Es algo, ¿cierto?, que debemos descifrar. Es algo que no sabemos cómo llegó a tener una consecuencia, como en este caso un crimen, un asesinato, un robo. Ese es el enigma, descubrir por qué sucede esto y quiénes, ¿cierto?, son los que realizan este acto criminal. Siempre en las novelas policiales va a haber un enigma, pero también siempre va a haber a alguien que tiene que resolver este enigma. Y principalmente quienes resuelven este enigma son los detectives o la policía. Siempre la novela policial nos va a tener en suspenso, siempre va a ir pasando algo que nos va a mantener, ¿cierto?, súper alerta, súper interesados en seguir conociendo o en seguir leyendo sobre esta novela policial. Por eso es algo misterioso, porque nadie sabe lo que va a suceder y siempre van a ir pasando sucesos. ¿Cuál es la estructura de la novela policial? La estructura de la novela policial es que posee una introducción, que es donde se presenta el crimen, el asesinato o el enigma de tipo delictivo, ¿ya? El nudo, que es donde se plantean las interrogantes, los posibles sospechosos y en donde se ahonda en la investigación. O sea, nosotros podemos decir que el nudo sería como el desarrollo y el inicio sería como la introducción. Y el desenlace es cuando se descubre al asesino o se resuelve el enigma. El desenlace no es abierto. Cuando decimos que no es abierto es que no se le da cabida para que siga, ¿cierto?, la novela, sino que cuando uno descifra el caso, se termina la novela policial, se cierra la novela, ¿ya? No hay posibilidad de que en 5 años más volvió el ladrón, no, se cierra con la resolución del problema, ¿ya? ¿Cuáles son las características de la novela policial? Las características de la novela policial son, primero, es un género realista. Consiste en el planteamiento enigmático de un misterio que usualmente es un crimen.
Es decir, aquí no hay hechos sobrenaturales ni hechos mágicos, no. Principalmente cuando se escribe una novela policial, se trata de que esto sea verosímil. ¿Qué significa verosímil? Que sea muy semejante a la realidad para que esta novela sea real, ¿ya? Dos, el personaje principal de la novela policial es el detective, que se caracteriza por su nivel intelectual superior que utiliza para resolver el crimen, ¿cierto? Porque él va observando, va analizando, va descubriendo pistas, es el personaje principal, porque finalmente es él quien va a resolver el enigma policial que se presenta en la introducción. Tercera característica, la narración adquiere una característica dual, es decir, en la novela policial que contiene al ayudante, como Sherlock Holmes y su querido Watson. La narración se da compartida entre ambos personajes como narradores y en general hay dos relatos, el que explica la ocurrencia del crimen y el que explica desde la perspectiva del investigador cómo ocurrieron los hechos para que se produjera el crimen. Entonces, cuando hablamos de que esta narración es dual, significa que aparecen dos personajes. Uno es el detective, ¿cierto? Quien se encarga de resolver el caso, y el número dos es su ayudante. Como dice la palabra, ayuda, ¿cierto?, a este detective a resolver el crimen, ¿ya? Por eso se dice que es dual, por la aparición de estos dos personajes, ¿ya? Entonces está la perspectiva del investigador y también está la perspectiva del ayudante. Número 4, el lector, o sea, nosotros que leemos las novelas, adquirimos una perspectiva especial de investigador al ir relacionando las pistas e intentando a través de estas aclarar el crimen y resolverlo antes que el investigador. ¿Qué significa? Que como uno se va adentrando dentro de la novela policial que uno está leyendo, uno pasa a ser también un detective. Y a medida que va leyendo, también uno va adquiriendo ciertas pistas para lograr resolver el enigma antes que lo resuelva el detective, que lleguemos a la página en donde ya nos dicen la solución del problema. ¿Por qué? Porque nos mantiene alerta, nos mantiene atentos y nos mantiene, ¿cierto?, siempre en suspenso de saber qué es lo que va a suceder más adelante. ¿Cuáles son los elementos que debe tener el género policial? Son el crimen. ¿Qué es el crimen? Es el delito cometido por el autor que es hasta ese momento desconocido. ¿Cuáles pueden ser estos tipos de crímenes? Pueden ser robos, secuestros, asesinatos, un montón de otros crímenes, ¿cierto? Y esto da inicio a la narración. 2, el enigma. ¿Qué es el enigma? Es el conflicto central del relato. El delito contiene un misterio que no se alcanza a comprender y toda la acción gira en torno a su resolución. Entonces, el enigma es el misterio que no se entiende, ¿ya? ¿Por qué sucedió esto? ¿Quién lo hizo? Ese es el enigma, es el problema. ¿Quién es el detective? Otro elemento del género policial. El detective se trata del defensor de la ley, colabora con las fuerzas del orden para desentrañar, el misterio del crimen. Suelen ser excéntricos, cultos, de clase media alta y con una mente privilegiada. Recuerden que el detective no pertenece a la policía. El detective es un ente aparte que ayuda a las fuerzas policiales a poder resolver el enigma que se presenta al inicio de la lectura. Cuando hablamos de que suele ser un personaje excéntrico, quiere decir que para la sociedad es como raro. Siempre una de las características de los detectives es que siempre andan fumando pipa o andan fumando puro, ¿cierto? Como son muy
cultos muy inteligentes pasan a ser un poco raros, ¿ya? Y tiene una mente muy privilegiada, por lo tanto, por eso son tan inteligentes y llegan a resolver los crímenes que se le presentan. Y el número 5, las pistas. ¿Qué son las pistas? Son las huellas, señales o indicios que aparecen sin conexión, que deja el criminal y que el detective se encarga de recopilar y analizar, ¿ya? Entonces las pistas es lo que va dejando el criminal, que se olvida, ¿cierto?, de que en algún momento podría haber dejado una huella marcada en una silla, que a lo mejor dejó un papel, que dejó un pañuelo con el olor de su perfume. Esas son las pistas. Y el conjunto de todas esas pistas va a ayudar al detective a resolver el enigma. El método generalmente se basa en un procedimiento deductivo, método de investigación que surge como instrumento científico junto con el surgimiento de las urbes durante el desarrollo de la industrialización. Cuando hablamos de método es de qué manera el detective va a proceder para poder resolver el enigma. Es la manera en la cual él va a trabajar, ¿ya? Los sospechosos, personas en las cuales recae la desconfianza hasta que se comprueba la autoría del crimen. Cuando se realiza un crimen, todos los que están alrededor son posibles sospechosos. O sea, sospechosos que podría haber realizado el crimen. El móvil. ¿Qué es el móvil? Es la causa o razón del crimen. Lo maté por venganza, lo maté porque me fue infiel, lo secuestré para que me dieran una recompensa. Ese es el móvil. ¿Por qué yo realizo el crimen? ¿Ya? O el delito. Y el culpable es en quien recae la autoría del crimen una vez que al final del relato se resuelve el enigma. Es el que realiza el crimen o delito. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda? Yo estoy bien. ¿Sí? Ya, sigamos. ¿Quién le puede mandar el link a la Ámbar que dice que no se puede meter a la sala, por favor? Zacarías. Ya, tío. Gracias. Ya. También tenemos tipos de novelas policiales. Tenemos la policial de enigma, en donde el misterio es preponderante. Suele suceder en un ámbito cerrado y pequeño, y hay gran atención por el detalle. ¿Ya? Esa es la policial de enigma, en donde el misterio es lo más importante dentro de la lectura. Está la novela negra. La novela negra toma un enfoque realista con tintes sociales, políticos y urbanos, en donde existe un crimen organizado o grupos violentos. Entonces, para que nosotros profundicemos más acerca de la novela negra, es el subgénero narrativo policial que surge en Norteamérica a comienzos de los años 20 y en el que sus autores tratan de reflejar desde una conciencia crítica el mundo del gangsterismo y de la criminalidad organizada, producto de la violencia y corrupción de la sociedad capitalista de esa época. Entonces, la novela negra principalmente habla, ¿cierto?, de las mafias, de los gángsters, de los grupos violentos. De eso habla, porque principalmente trata de reflejar la sociedad que se vive en ese momento. Y lo hace desde un punto para criticar un poco o darle conciencia a cómo está viviendo la sociedad en ese momento. Entonces, principalmente en la novela negra no habla de un criminal, sino que busca, ¿cierto?, al grupo de criminales que le hacen mal a nuestra sociedad. Por eso las novelas policiales deben tener un enfoque realista, ¿ya? No mágico, no sobrenatural, sino que realista, lo más realista posible, para que uno crea, ¿cierto?,
lo que está leyendo en ese momento. Entonces, tenemos este concepto, verosimilitud con personajes literarios. Pero primero tenemos que saber qué es la verosimilitud. La verosimilitud es la credibilidad propia de una obra. No significa que los elementos que aparecen en la obra tienen que ser verdaderos, sino que deben ser verosímiles, es decir, que dentro de la estructura de ese universo creado por la obra literaria debe tener un sentido preciso y ser creíbles. Entonces, la verosimilitud es que la obra que uno está viendo, que la obra literaria que uno está leyendo debe tener mucha semejanza con la realidad. ¿Para qué? Para que el lector o la persona que esté viendo la obra le sea creíble, perdón, lo que está escuchando y lo que está viendo. Esa es la verosimilitud, acercarse a la realidad. Un rasgo fundamental en las narraciones detectivescas es la verosimilitud, es decir, que los hechos narrados resulten creíbles y probables de ocurrir, ¿ya? O sea, muy semejante a la realidad. ¿Cómo mantener la verosimilitud? En un relato policial no hay cabida para los hechos fantásticos o explicaciones sobrenaturales. Todo tiene una explicación dentro de los límites de lo posible. Se realizó el secuestro producto de que la persona quería muchos millones de pesos porque a quien secuestró era un millonario excéntrico que vivía en Nueva York. Y eso puede ser verdad, ¿ya? Pero no puede ser, no, es que yo lo maté porque tenía alas de ángel y volaba. Eso ya es algo fantástico. Todo tiene que ser realidad o acercarse a la realidad, ser semejante a la realidad en estos relatos de misterio o en estas novelas policiales, ¿ya? Para que el lector lo encuentre creíble. Para ello, el escritor recurre a explicaciones racionales, alude a la ciencia, la medicina, las conductas y comportamientos de los seres humanos. Se utiliza la descripción detallada de ambientes y espacios físicos familiares a los lectores. Puede ser una ciudad, ¿cierto? Una población, una comuna, en donde los personajes se reflejen como personajes que existen en la realidad como personas comunes y corrientes como nosotros, que a lo mejor por algún inconveniente tenemos que cometer un delito porque no tenemos para comer, etc. Eso se acerca mucho a la realidad, ¿ya? Ahora, como ya sabemos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Como ya sabemos lo que es la verosimilitud, ¿cierto? Sabemos qué es una novela policial, cuál es la estructura de la novela policial, cuáles son las características de la novela policial, los elementos del género policial y el tipo de novela policial, vamos a hacer una guía. Pero antes, yo le voy a preguntar a Jaime que me nombre un elemento del género policial. Jaime, un elemento del género policial. Aarón, un elemento del género policial. Zacarías. ¿Qué, un elemento? Sí. El crimen. El crimen, muy bien. ¿Y qué es el crimen, Zacarías? Eh, es que no sé cómo decirlo. A ver, dígalo. Mm, ¿Qué es el crimen?
Es el delito que ocurre. Ese es el crimen, el delito, que puede ser un asesinato, un secuestro, un robo o cualquier otra, eh, o cualquier otra cosa, ¿cierto?, que puede ser considerado como un crimen. Otro tipo de elementos de la novela policial. ¿Quién me puede decir? Nadie más va a participar. Bueno, entonces ahí los tenemos, ¿cierto? El método, los sospechosos, el móvil, el culpable, el crimen, el enigma, el detective y las pistas. Entonces, con todo esto que nosotros vimos hoy, con las características del género policial, usted va a tener que hacer esta guía, que es coeficiente 1, con nota directa al libro, ¿ya? Y que la voy a anotar acá inmediatamente antes que se me olvide. Nota coeficiente 1, la carta robada. Nota al libro de Edgar Allan Poe, que se le considera, ¿cierto?, el precursor de las novelas policiales o de los relatos de misterio. Acá está la guía. Guía de trabajo, la carta robada de Edgar Allan Poe. Coeficiente 1. Observa el resumen de la novela policial La carta robada de Allan Poe en el siguiente enlace que lo vamos a ver ahora. Aquí lo tengo. Una noche en París, mientras visitaba a mi amigo Dupin, el señor G, prefecto de la policía, entró en la habitación. Venía a pedir consejo para resolver un caso muy importante, en el que había trabajado durante 3 meses, un caso simple de robo. Quizás el misterio es demasiado simple para que usted pueda solucionarlo. Demasiado simple, el señor G se echó a reír. Y nos contó en secreto que una carta de una persona muy poderosa había sido robada, por lo que estaba ofreciendo una gran cantidad de dinero a quien pudiera devolverla. Su contenido podría perjudicar a su dueño. Nos dijo que habían examinado los muebles de cada habitación de la casa del ministro. Abrieron todos los cajones, miraron debajo de las alfombras, buscaron detrás de todas las pinturas, abrieron todos los libros, pero no pudieron encontrarla. Revise de nuevo la casa completamente. El prefecto se despidió de nosotros desanimado, no sin antes darnos una descripción detallada de la carta. Un mes más tarde regresó. Había seguido el consejo de Dupin y aún no había encontrado la carta. Estaría dispuesto a firmar un cheque por 150,000 francos a quien me consiga la carta. Entonces Dupin sacó una libreta de cheques y le pidió que escribiera la cantidad mencionada. A cambio, le daría la tan anhelada carta.
La leyó rápidamente, luego la guardó en el bolsillo y salió corriendo de la habitación sin decir una palabra. ¿Cómo había resuelto Dupin el misterio? Era sencillo, mi amigo. Ellos no pudieron encontrar la carta porque no trataron de entender la mente del hombre que la robó. En cambio, buscaron donde ellos la habrían escondido. El ministro es muy inteligente. Por eso no ocultó la carta donde sabía que iban a buscarla. Pensando en eso, Dupin visitó la casa del ministro y, excusándose en un problema de la vista, usó unos anteojos oscuros que le permitían observar todo sin que nadie lo notara. Vio una carta que parecía vieja y sucia y sospechó que podía ser la que buscaba. Al día siguiente buscó una excusa para volver y mientras hablaba con el ministro se escuchó un disparo afuera de la casa. Aprovechó el alboroto del momento para tomar la carta y reemplazarla por otra exactamente igual. El alboroto había sido planeado por él. Yo no podía entender qué intenciones tenía Dupin para reemplazar la carta, así que le pregunté la razón. Dupin sonrió. El ministro es un hombre peligroso. Si yo hubiera tomado la carta, no habría salido con vida de su casa. Confieso, sin embargo, que me gustaría conocer sus pensamientos cuando se vea forzado a abrir la carta. Pues no me pareció bien dejarla en blanco. Cierta vez, en Viena, el ministro le había jugado una mala pasada a mi amigo, y él, sin perder el buen humor, le dijo que no lo olvidaría. Así que con su letra, que él reconocería inmediatamente, escribió en mitad de la página: Un plan tan siniestro, si no es digno de Atreo, es digno de Tiestes. Ya, ahí teníamos, ¿cierto?, un extracto de La carta robada de Edgar Allan Poe. Entonces, de acuerdo a esto, usted tiene que desarrollar esta guía. Entonces, dice, observa el resumen de la novela policial La carta robada de Edgar Allan Poe. Van a leer la carta robada, que yo se las voy a mandar inmediatamente por el chat del grupo, ¿ya? Para que la lean y además, ¿cierto?, vean el video como una manera de ir reforzando la lectura. Entonces está acá. Ahí está. Leer la carta robada y realizar guía coeficiente 1. Ya. Ahí les llegó. Es cosa de llegar y descargarla, más ver un poco el video. Entonces, luego de ver el video que vimos recién, más leer la carta robada que recién se la acabo de descargar en el chat, van a responder las siguientes preguntas en su cuaderno. Luego le va a sacar fotografía y la va a enviar al correo del curso poniendo en el asunto tarea la carta robada. ¿Ya? Menciona cuáles son los 4 personajes de este relato. 2. Selecciona uno de estos personajes y escribe su descripción de acuerdo con lo que aparece en la lectura. Puede ser una descripción física o una descripción psicológica de acuerdo a cómo lo describen dentro de la lectura. 3. Explica qué personaje lleva la voz del narrador y a qué tipo de narrador corresponde. Si es un narrador protagonista, un narrador omnisciente, qué tipo de narrador es, ¿ya? 4. Menciona 2 ambientes en que se desarrolla la narración.
Por ejemplo, en una oficina, en un edificio, en un campo, en una calle, etc. Esos son los ambientes. 5. Identifica los elementos de la novela policial presentes en la carta robada. Por ejemplo, ¿cuál es el crimen dentro de la carta robada? ¿Cuál es el enigma? ¿Quién es el detective? El nombre. ¿Cuáles son las pistas que comienza a recabar el detective? ¿Qué método utiliza para poder resolver el enigma? ¿Y cuál es el móvil del enigma? Y además, ¿quién es el culpable? Todos estos elementos, ¿cierto? Que son los elementos de una novela policial, usted lo va a tener que encontrar dentro de la carta robada e ir anotándolos al lado. ¿Ya? 6. Identifica a cuál tipo de relato policial corresponde la carta robada. Si corresponde a una novela negra o si corresponde a una novela tradicional. ¿Ya? ¿Sí? Chiquillos, yo no hago la clase sola, necesito que me respondan. Ya. Sí, tía. Sigamos. 7. Explica cuál es el dilema en el que se encontró el prefecto G respecto del hallazgo de la carta y cómo lo solucionó. Se dice que un personaje tiene un dilema cuando se encuentra en una situación en la que debe escoger entre varias posibilidades de acción. Las opciones, por lo general, son 2 o más y pueden ser no buenas. Entonces usted tiene que explicar cuál fue el dilema que tuvo el prefecto G respecto a el hallazgo de la carta. Número 8. Explica de manera resumida, pero claramente, la forma en que la carta fue robada a la alta autoridad del palacio en las cámaras reales. 9. Explica brevemente cómo Augusto Dupin logró recuperar la carta. 10. Redacta un nuevo final para esta historia. Para ello, utiliza una de las siguientes alternativas. Puede hacer el final de la obra con esta, en donde el prefecto G no logra conseguir la carta robada con Augusto Dupin, o en donde Augusto Dupin recupera la carta pero no se la entrega al prefecto G y utiliza esta pauta de... al prefecto G, me equivoqué aquí. ¿Ya? Esas son las dos alternativas que usted puede elegir, una de ellas, para poder reescribir un nuevo final. ¿Ya? Y después va a completar esta pauta de autoevaluación. ¿Elaboré un nuevo final? Sí, no. ¿El nuevo final tiene relación de continuidad con la historia original? ¿Utilicé una de las alternativas entregadas? ¿El nuevo final es interesante y creativo? ¿Ordené las ideas en párrafos? ¿Respeté la ortografía? Esta es la guía que deben desarrollar relacionada, ¿cierto?, con los elementos, las características y el tipo de novelas policiales. ¿Hay alguna duda al respecto? No, tía, yo no. Esta nota es coeficiente 1 y van a tener como plazo, también se las voy a mandar por acá. De todas maneras, está el video también. Y van a tener como plazo hoy día estamos a 11 para el 18 de junio. ¿Ya? Entrega de guía, fotografía al correo del curso el día 18, viernes 18 de junio. ¿Ya? Ay, puse entrega, nada que ver. Eso, ¿hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? No, yo no. Siempre está la posibilidad de que después puedan ver
los videos, si es que no les quedó algo claro. No olvidar que es evaluada a coeficiente 1. ¿Ya? Y la prueba final va a ser de todo esto que hemos visto de los relatos de misterio. Ya, entonces no hay ninguna duda, ¿estaba todo bien? Están los documentos para que los puedan descargar en el chat, así que tienen todo para trabajar. Y no hay más plazo, solo hasta el 18 de junio. Y con esto vamos a terminar la clase del día de hoy.